Shalom, shalom, bienvenido a Amaos Israel. En el programa de hoy hablaremos sobre las 12 tribus de Israel. Te daremos tu palabra hebrea del día y mucho más. Únete a nosotros para el episodio especial. סתר לי מצר תצרני
Los profetas predijeron el retorno de Israel a su antigua tierra prometida en los últimos días. También profetizaron el retorno a su Dios una vez que ella rehabitara la tierra. Pero ¿cómo se miraría esta restauración espiritual? Dios mismo prometió que todo Israel sería salvo. Debemos preparar la tierra para la cosecha. Cuando hablamos de las 12 tribus de Israel, podríamos hacer la pregunta, ¿cómo se dice 12 tribus de Israel? Las tribus de Israel, tribu, en hebreo. Así que, Shani, dinos, ayúdanos, ¿cómo decimos estas cosas en hebreo? Shalom desde Jerusalén. Mi nombre es Shani Ferguson y tu palabra hebrea para hoy es Shevet. Shevet es una palabra interesante porque describe a un grupo de personas que es más grande que su familia inmediata, pero que no se considera una nación en sí. En cierto sentido, es un grupo de personas dentro de un grupo de personas. En español, la palabra tribu se usa a menudo de la misma manera, aunque, dado que la mayoría de las naciones hoy en día no tienen tribus, la palabra se usa en forma de argot para describir su unidad familiar más grande. Los 12 Shaftim de Israel, la forma plural de Shevet, fueron bendecidas 2 veces en las Escrituras, una por su padre Jacob, quien bendijo a sus hijos, cuyos descendientes se convertirían en tribus, y una por Moisés, justo antes de entrar en la tierra prometida. Lo que encuentro interesante sobre el tema de Israel es cuán diferentes eran entre sí. Aunque todos eran parte de la nación más grande de Israel que Dios eligió para representarlo ante el mundo. Las tribus de Benjamín, Dan y Gad, por ejemplo, eran conocidas por ser guerreros. Isaacar eran hombres eruditos. Rubén eran pastores. Aser eran agricultores. Zabulón eran mercaderes y hombres de mar. Judá y Efraín eran gobernantes y realeza. Y por supuesto, Leví eran los sacerdotes. Es por eso que a menudo, cuando veo grupos de creyentes con diferentes enfoques espirituales y pasiones, pienso en las tribus de Israel y reconozco cómo Dios no eligió a toda una nación y las hizo a todas iguales. Dios es tan multifacético y complejo. ¿Cómo podríamos esperar que estuviera adecuadamente representado si no había una gran variedad de personalidades y talentos involucrados? Por lo tanto, te animo a que no te distraigas con lo buenas que son otras personas en cosas que tú no eres. Encuentra tu Shevet, encuentra tu tribu. Mira los dones que Dios te ha dado y descubre lo que puedes hacer con ellos, porque hay algo único acerca de quién es Él que quiere que se represente en la tierra a través de ti. Mi nombre es Shani Ferguson y esa es tu palabra hebrea, Shalom. Shalom, estamos aquí en nuestros estudios de Maus Israel en Jerusalén y hoy estamos hablando de las 12 tribus de Israel. Los 12 hijos de Jacob formaron la base para las 12 tribus de Israel, enumeradas en el orden de mayor a menor. Tenemos a Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Mientras Jacob estaba muriendo, bendijo a cada uno de sus 12 hijos de una manera que designó a cada uno de ellos para ser el jefe de una tribu. Estas bendiciones también incluyen profecías que hablaban del destino de la tribu de cada hijo en Israel. Las palabras proféticas de Jacob para sus 12 hijos tuvieron un gran significado en el tiempo en que fueron dadas y también en el tiempo en que vivimos. Nos dan una buena comprensión de las verdades bíblicas que son relevantes para nosotros hoy. Entonces comencemos con el primer hijo, la primera tribu, Rubén. Así que Rubén lo traduce literalmente del hebreo, significa mira tú un hijo. El nombre de Rubén se deriva de 2 palabras hebreas, el ru, que es el imperativo o la forma de comando para ver, así que es como decir, he aquí, mira esto. Así que Ru significa veros y luego la palabra Ben, que significa hijo. Entonces,
Antes de entrar en la historia de Rubén y la tribu de gobierno, tengo una historia interesante sobre el nombre Rubén y cómo el Señor usó este nombre para impactar la vida de alguien aquí en Israel. Entonces, un amigo nuestro que se convirtió en creyente hace muchos años estaba orando por su madre, que se estaba muriendo y no se sentía bien, y solíamos tener reuniones de oración juntos en la congregación, y él solo lloraba y decía: quiero que mi madre reciba al Señor antes de que fallezca. Y así comenzamos a orar, y recuerdo una reunión de oración. Comenzó a orar para que el Señor Yeshua se revelara a ella. Así que más tarde esa noche, esta mujer, su madre, tuvo una visión o un sueño. No estamos seguros exactamente de qué era, pero en su sueño, y la escuché contar la historia, vio a alguien aparecerse a ella, y él estaba brillando, solo luz saliendo de él. Y ella se sentó y dijo: ¿quién eres? Y él dijo: yo soy Yeshua, de quien tu hijo te ha estado hablando. Y ella dijo: me están diciendo que eres el Mesías, pero no lo creo. Lo cual es gracioso. Tienes que darte cuenta, ya sabes, de la naturaleza cascarrabias de la abuela judía en Israel. Ella es como: no lo estoy comprando. Y él está sentado aquí brillando con poder. Y él solo le dijo una cosa. Él dijo: Rubén, Rubén. Y siendo israelí, su idioma, que hablaba solo hebreo, se dio cuenta de que estaba diciendo: mira al hijo, he aquí un hijo. Y ella se despertó y se convirtió en creyente. Entonces, el Señor usa incluso hoy las conexiones hebreas, las conexiones israelíes, estas raíces antiguas de nuestro pueblo aquí en Israel, para impactarlos y tocarlos. Es notable cómo el Señor está conectando la historia antigua de las tribus de Israel, incluso a lo que está haciendo aquí en la tierra hoy. Entonces leamos en Génesis capítulo 29, versículo 32, acerca de por qué Rubén fue llamado Rubén. Y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción. Ahora, por tanto, me amará mi marido. Entonces, una historia un poco triste. Sabemos que Lea fue dada a Jacob. Labán, el suegro de Jacob, engañó a Jacob para que se casara con Lea. Primero pensó que se estaba casando con Raquel, y así todo el tiempo hubo una especie de situación sin amor, de acuerdo con las escrituras, en su matrimonio. Y entonces ella está diciendo: oye, ¿ves? Casi como si le estuviera diciendo a su esposo: hey Jacob, mira, te di a luz un hijo, quizás tal vez me amas ahora. Y como el varón primogénito, Rubén tenía derecho a una doble herencia. Sin embargo, Rubén perdió todo esto cuando cometió adulterio con Bilha, la concubina de su Jacob. Así que, como consecuencia del pecado de Rubén, Jacob adoptó a los hijos de José, Manasés y Efraín, como suyos, así que efectivamente transfirió el derecho primogénito de Rubén a una doble herencia a su hermano menor José. Como leemos en Génesis capítulo 48, versículo 5, y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Por lo tanto, la bendición y la profecía que Jacob le da a Rubén es a la vez amarga y dulce. En Génesis capítulo 49, versículos 3 al 4, leemos más acerca de Rubén. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, impetuoso como las aguas. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste, subiendo a mi estrado. Rubén arruinó su futuro, pero también fue uno de los hijos más honorables de Jacob al principio de su vida. Vemos en la historia de José que Rubén salvó la vida de José cuando sus hermanos conspiraron para matarlo. Rubén los convenció de no matarlo y en su lugar arrojarlo a un pozo. Y planeó, según las escrituras, regresar y rescatar a José.
Pero sus hermanos ya lo habían vendido como esclavo antes de que Rubén pudiera regresar. Por lo tanto, las Escrituras muestran un problema continuo con los problemas de Rubén que están en curso, pero también vemos que el Señor no había terminado con Rubén. Tenía un corazón para Rubén a pesar de sus problemas, como leemos en Deuteronomio capítulo 33. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Y dijo en el versículo 6, viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. Entonces vemos que, de acuerdo con la bendición de Moisés, todavía hay un amor, un corazón para el pueblo de Rubén, que el Señor no quería que fueran pocos en número. Pero eso es lo que realmente sucedió, porque la Biblia nos dice que la tribu de Rubén y las familias se dividieron en 4 clanes diferentes: los enoquitas, faluitas, hezronitas y carmitas. Estos son los 4 clanes y familias que componen la tribu de Rubén. Entonces la tribu decidió no establecerse en la tierra prometida y en cambio le pidieron a Moisés parte del territorio que conquistaron al este del río Jordán. Entonces Moisés estuvo de acuerdo con esto, con la condición de que ayudarían a las tribus occidentales a conquistar Canaán. Vemos en Números capítulo 32 que lo hicieron. Pero más tarde, la tribu de Rubén no ayudó a las otras tribus en la batalla cuando realmente eran necesarias. Durante el periodo de jueces, cuando Débora y Barak lucharon para defender a los hijos de Israel en Jueces capítulo 5. Y entonces la tribu cae en la oscuridad bíblica. No leemos mucho sobre Rubén después de esto. Es como si el Señor dijera, miren, basta de ustedes. No ayudaste a las tribus de Israel a conquistar el territorio cuando te necesitaban. Entonces es por eso que algunas personas se refieren a ellos como el tipo de tribu perdida. Rubén es mencionado una vez más en las Escrituras en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 7:5, la tribu de Rubén aparece entre las de los 144,000 en la visión de Juan en el cielo. Entonces, ¿qué podemos aprender hoy al leer las historias en las Escrituras acerca de la tribu de Rubén? Entonces, aunque Rubén no fue completamente repudiado y Jacob nunca le quitó completamente su herencia, vemos que él y su tribu nunca obtuvieron un alto estatus y la importancia de su pecado realmente eclipsó lo que estaba por venir en su vida. Entonces, la historia de la tribu de Rubén es una gran lección para todos nosotros de cómo el pecado y la desobediencia puede arruinar nuestras vidas y las terribles consecuencias que resultan cuando no controlamos nuestros deseos. Jacob describió a Rubén como agua destructiva o como aguas incontroladas e inestables, dependiendo de la traducción que leas. El agua puede ser muy destructiva o puede ser vivificante. Y de la misma manera, las pasiones de una persona, cuando están controladas, pueden ayudarlas a alcanzar alturas increíblemente productivas en su vida, o pueden traer ruina y destruir lo que el Señor quiere hacer a través de ellos. Y todos podemos ver a nuestro alrededor, incluso a veces en nuestras propias vidas, que los efectos de nuestra desobediencia pueden afectar negativamente a todos los que nos rodean. Entonces, sigamos con los hijos de Jacob. Tenemos el segundo hijo nacido, llamado Simeón, o en hebreo es Shimón, que significa oír o escuchar. Entonces, en Génesis capítulo 29, versículo 33, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Entonces, territorio de Simeón, a cada tribu se le da un territorio asignado en la tierra prometida. El suyo estaba en la zona sur y en la zona desértica de Beersheba. Esta área era conocida por cultivar granos y cultivos, incluso en áreas desérticas. Veamos la vida de Simeón, que es triste en muchos sentidos. Jacob coaccionó a Simeón y Leví por su ira violenta. El mayor ejemplo es en su ataque a los siquemitas, que habían violado a su hermana Dina. En Génesis capítulo 49, versículos 5 al 7, Jacob profetizó: Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas.
En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Por lo tanto, la porción de tierra de las tribus estaba en medio del territorio de Judá. Pero aparentemente no crecieron ni se unificaron como las otras tribus, y la profecía de Jacob, de que los dividiré a ellos y a Jacob y los dispersaré en Israel, se hizo realidad. La tribu de Simeón era la más pequeña y la más débil de todas las tribus, como vemos cuando Moisés tomó su segundo consenso cerca del final de la peregrinación de Israel en el desierto. En Números capítulos 26-14 puedes ver los números de todas las tribus y eran las más pequeñas. Y cuando Moisés bendijo a las tribus de Israel antes de su muerte, la tribu de Simeón ni siquiera fue mencionada en Deuteronomio capítulo 33. Entonces, ¿qué podemos aprender de la tribu de Simeón? Para mí, creo que la mayor lección que podemos aprender de la vida de Simeón es que la venganza es mía, dice el Señor. No importa lo que suceda, cuando la venganza se combina con un temperamento ya duro y cruel, solo conduce a la destrucción para los demás y también para nuestras propias vidas. El Señor nos da una manera de obtener justicia que es correcta, pero no castiga a aquellos que no son responsables del dolor de nuestros seres queridos y también de nuestro propio dolor. Y si no encontramos justicia en esta vida, aquí es donde es difícil. El Señor es el juez supremo y debemos confiar en Él y dejarle las cosas a Él, especialmente cuando está fuera de nuestro control. Y aunque esto a veces es extremadamente difícil, debemos creer y confiar en el Señor. Así que el Señor nos ayude a no tener ningún tipo de parte en la furia impía, la venganza y el derramamiento de sangre. Entonces, como ya leímos sobre él, sigamos hablando de la vida del tercer hijo nacido de Jacob, Leví, o Leví, como decimos ahora. Leví significa apegado. Entonces, en Génesis capítulo 29, versículo 34, leemos nuevamente que Lea da a luz a un hijo. Y concibió otra vez y dio a luz a un hijo, y dijo, ahora, esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Por lo tanto, Simeón y Leví eran aparentemente hermanos extremadamente cercanos, tanto que Jacob combina su bendición y la palabra profética habló sobre ellos como si ambos fueran compartidos en los mismos horribles actos de violencia. Y aparentemente Jacob y el Señor incluso están molestos por su crueldad hacia los animales. Como leímos anteriormente en Génesis capítulo 49, que Simeón y Leví son hermanos y que serían dispersados dentro de Israel. Pero el Señor es clemente y misericordioso, y a pesar de que la tribu de Leví perdió su porción asignada de tierra como herencia, más tarde vemos que algo aún más glorioso les fue dado. La tribu de Leví apoyó a Moisés, quien también era de la tribu de Leví, durante el incidente del becerro de oro en el monte Sinaí en Éxodo capítulo 32. Así que debido a que decidieron ponerse del lado de Moisés y del Señor, se les dio un destino increíblemente poderoso y una nueva dirección. El Señor escogió a toda esta tribu para que le ministrara. Realizarían todos los deberes y adoración, incluso la adoración musical del Señor en el tabernáculo y más tarde en el templo. Vemos en las Escrituras que el Señor mismo era la herencia de la tribu de Leví. Obtuvieron la mejor herencia que podías obtener y fue una gran responsabilidad y mucho trabajo. Pero eligieron al Señor sobre la rebelión del becerro de oro, recompensados con el Señor mismo. Ahora, ellos fueron la tribu que llegó a experimentar la presencia manifiesta de Dios y de quien el sumo sacerdote fue escogido y bendecido para entrar en el lugar santísimo, para encontrarse con el Señor, para interceder en nombre del pueblo de Israel. En Moisés, esta bendición de Leví, leemos en Deuteronomio capítulo 33, versos 8 al 11. A Leví dijo, tú Tumim y tú Urim sean para tu varón piadoso. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Jehová, lo que hicieren y recibe con agrado la obra de sus manos.
Leví fue llamado a ser una tribu de sacerdotes que administran solo al Señor. Por lo tanto, todo lo que vemos en la vida de la tribu de Leví es una imagen simbólica de lo que debes hacer por nosotros como el gran sumo sacerdote. La tribu de Leví es una historia especial que comenzó con la destrucción y la muerte, pero una con la redención, mostrándonos que solo Dios puede cambiar el destino sombrío causado por la ira y la ira cruel de un hombre en un destino transformado. Cuando la descendencia de Leví se convierte en una tribu sacerdotal, asombroso. Por lo tanto, es posible que hayas oído hablar de algunos de los conocidos miembros de la tribu de Leví. Estos son algunos de ellos: Moisés, Aarón, Miriam, Samuel, Jeremías, Ezequiel, Ezra, Malaquías, Juan el Bautista, Bernabé, solo por nombrar algunos. Estos eran hombres y mujeres asombrosamente piadosos, humildes, amables y gentiles, cuya herencia era el Señor. Entonces, como vemos, Israel era un prototipo, una nación que sería probada para revelar la naturaleza de toda la humanidad, para mostrarnos a ti y a mí cuánto realmente necesitamos al Señor, lo que somos capaces de hacer sin Él, los problemas de pecado que todos tenemos. Y si miramos de cerca las historias de las vidas de las tribus de Israel, podemos ver algunas similitudes con lo que está sucediendo en el mundo que nos rodea hoy. También vemos la gracia y la misericordia de Dios en exhibición. El Señor ama a los hijos de Israel y el Señor también los ama hoy. E incluso a pesar de todos nuestros fracasos y nuestras deficiencias, Él quiere perdonarnos. Cuando regresemos a Él, Él nos dará un nuevo propósito y un nuevo destino, una nueva vida. Y quiere darnos una herencia definitiva que se encuentra en Yeshua, el Mesías, el Hijo de Dios. En el Espíritu Santo encontramos nuestro destino en Él, en esta vida y lo que es más importante, para estar con Él para siempre. La información en la pantalla te mostrará cómo puedes apoyar al ministerio de Emmaus Israel y hacer una diferencia aquí, en la tierra de Israel, por la eternidad. Puedes ayudarnos a alcanzar a los hijos de Israel hoy, para fortalecer a los creyentes en Israel, para encontrar su destino y para ver a todo Israel salvo, como fue prometido en la palabra de Dios. Y únete a nosotros la próxima vez mientras continuamos nuestra discusión sobre las 12 tribus de Israel. Desde aquí en Jerusalén, soy Kobe Ferguson. Shalom, shalom.